A ver, ¿existe una edad en la que somos más infelices? Parece una pregunta casi de, de terapia, ¿no? Algo súper personal. Pero, ¿y si te dijera que sí? ¿Que hay un patrón global clarísimo? Hoy vamos a analizar a fondo un estudio fascinante que ha investigado esto en más de 140 países. Así es, la fuente principal es un artículo de G1 que, bueno, resume una investigación enorme del economista David Blanchflower. Y lo que saca a la luz es algo sorprendente, una curva de la felicidad, En forma de U, ¿verdad? en forma de U, exacto. Y se repite en casi todo el mundo, es casi como un patrón vital del ser humano. Una curva de la felicidad. Suena un poco a cliché, pero claro, si se repite en 140 países, eso ya, eso ya es otra cosa. A mí eso es lo que más me ha llamado la atención. Así que venga, vamos a desgranar esto. ¿Cuál es esa edad valle? ¿Qué pasa ahí? Y, lo más importante, ¿se sale del bache? Se sale, se sale. Esa es la buena noticia. Pero primero el bache. Venga, vamos directos al grano. Porque el estudio da una cifra muy, muy concreta, como el punto más bajo de bienestar. Y es, de media, entre los 47 y los 48 años. Es un dato que impacta, sí, por lo preciso que es. Y lo realmente increíble es la consistencia. No hablamos solo de, no sé, de Europa y Estados Unidos. Claro que no es un problema del primer mundo. Para nada. Este patrón se mantiene igual en países desarrollados y en vías de desarrollo. Y la fuerza del estudio está en que consiguió aislar la edad como variable. ¿Cómo hicieron eso? Pues controlaron todos los factores que te puedas imaginar. Los ingresos, el nivel de estudios, si la persona tenía trabajo o no, si estaba casada, soltera. Ah, vale. O sea que no es una cuestión de me va mal la vida. No. O al menos no solo eso. Porque incluso teniendo todo eso en cuenta, la edad seguía ahí, como un factor independiente que predecía el nivel de bienestar. Es algo más profundo, entonces. Algo casi existencial. Exacto. Es un fenómeno tan estudiado que ya tiene nombre oficial en la ciencia, la curva de la felicidad en forma de U. Empiezas arriba en la juventud, vas bajando, tocas fondo a finales de los 40 y luego poco a poco empiezas a remontar. El autor del estudio usa una expresión que me parece brutal. Lo llama un caldo tóxico de desafíos. No es un solo problema, es como que todo se junta a la vez. Es una imagen muy buena, ¿sí? Y el primer ingrediente de ese caldo es el ajuste de expectativas. El choque con la realidad, vamos. El gran choque con la realidad. Es ese momento en que miras atrás y ves la distancia entre lo que soñabas ser y lo que eres. Ya. Es difícil que vayas a ser astronauta o una estrella del rock. Te enfrentas a las puertas que se han cerrado. Y a eso se le suma otro ingrediente, que son las presiones externas, que en esa edad están en su punto más alto. La famosa generación sándwich. Totalmente. Estás en medio de todo. Por un lado tienes hijos, quizá adolescentes, que requieren muchísima energía. Por otro, tus padres se hacen mayores, empiezan a necesitarte más. Los roles se invierten. Y en lo profesional, o has tocado techo o la presión por mantenerte es enorme. Y la hipoteca, los estudios de los hijos, económicamente es una etapa de muchísima carga. Vaya panorama. Claro, con ese nivel de estrés, cualquier imprevisto tiene que hacer el doble de daño. Justo, el estudio lo dice. Un despido, un divorcio, una enfermedad. En esta etapa el impacto en el bienestar es mucho más severo que en cualquier otra. Llueve sobre mojado. Exactamente. Y nos queda el tercer factor de ese caldo tóxico, que es la parte psicológica. Parece que no es solo lo que nos pasa, sino cómo lo vivimos por dentro. Correcto. Los datos muestran que la depresión, la ansiedad, todo eso tiende a aumentar en esa franja de edad. Pero, y esto es lo fascinante, no es solo algo mental. Hay una base biológica muy clara. ¿Así? ¿Que el cuerpo también nos la juega a los 47? En cierto modo, sí. El artículo cita a un neurocirujano, Helder Picarelli, que explica que en la mediana edad se produce un aumento crónico de cortisol, ¿La hormona del estrés? la misma. Pero no es el pico de estrés que tienes antes de hablar en público. Es un nivel que se mantiene alto, de forma constante. Y eso, claro, tiene consecuencias. Mal humor, irritabilidad, no duermes bien, te sientes cansada todo el día sin saber por qué. Y a ese cóctel hormonal hay que sumarle, pues, los cambios propios de la edad. El artículo menciona la caída de testosterona en hombres y, bueno, la perimenopausia y menopausia en las mujeres, que sabemos el efecto que tienen. Exacto. Se junta todo. Las presiones de fuera están al máximo y a la vez tu propia biología te está poniendo la zancadilla. Y la conclusión que saca el especialista es muy importante.
La crisis de la mediana edad no es un mito de película. Deja de ser un cliché. Se convierte en un fenómeno real, predecible. Y no hay que verlo como un fracaso personal. No es que no sepas gestionar tu vida. Es que es una etapa de vulnerabilidad real, objetiva. Vale, entendido. Es una tormenta perfecta. Pero si la curva tiene forma de U, eso significa que después del fondo se sube. Y aquí viene la parte buena, ¿no? Afortunadamente sí. Después de tocar fondo ahí, sobre los 48, el bienestar empieza a subir. Y no es una subidita pequeña, ¿eh? Es una escalada gradual pero constante, durante décadas. ¿Hasta qué punto? ¿Llegamos a sentirnos otra vez como a los 20? Pues mira, en términos de satisfacción con la vida, los datos dicen que sí. Hacia los 70 años o más, los niveles de felicidad que la gente reporta vuelven a ser tan altos como en la juventud. A veces, incluso más. Pero esa recuperación es automática. O sea, suena un poco a siéntate y espera cumplir 50. ¿Es así? Es una muy buena pregunta. Y no, no es un proceso pasivo. Es el resultado de un cambio psicológico muy profundo. La psicología da varias explicaciones. Una es, simplemente, la madurez emocional. La experiencia es un grado, ¿qué se dice? Pues sí, aprendes a gestionar mejor las emociones, a relativizar los problemas, a no hacer una montaña de un grano de arena. Y supongo que también hay una reorganización de esas expectativas de las que hablábamos. Precisamente. Si la crisis venía de ese choque con la realidad, la recuperación viene de aceptar esa realidad. Las metas se vuelven más realistas, más centradas en el disfrute del día a día. Y hay otra teoría muy interesante que se menciona, la teoría de la selectividad socioemocional. ¿La qué? Perdona. Teoría de la selectividad socioemocional. La idea es que, a medida que percibimos que nuestro tiempo es más limitado. Que no somos eternos, vaya. Exacto. Cuando te das cuenta de eso, tu cerebro cambia el chip de las prioridades de forma casi automática. ¿Y en qué se centra? Pues dejas de invertir energía en, no sé, en metas a muy largo plazo, o en acumular contactos por si acaso. Y te enfocas en el aquí y el ahora. Priorizas experiencias que te aporten algo emocionalmente, ahora. Es como si estuvieras de viaje y te queda poco tiempo. Dejas de intentar verlo todo y te sientas a disfrutar de verdad de una buena conversación. Has dado en el clavo. Es justo esa la idea. Menos comparación social, menos presión por llegar a ser. Y más, simplemente ser. ¡Qué interesante! Y volviendo al principio, lo que es alucinante es que esto sea global. El artículo pone el ejemplo de Brasil, para dejar claro que no es un lujo de países ricos. Sí, ese es uno de los puntos más potentes del estudio. Que este patrón aparezca en culturas y economías tan distintas sugiere que hay algo muy humano en esta trayectoria. Sin embargo, el propio artículo, a través del Dr. Picarelli, introduce un matiz importante. ¿Cuál? Pues advierte que esta interpretación, aunque es una media global muy fuerte, podría no aplicarse igual en todas partes. En sociedades, por ejemplo, más colectivistas o en comunidades indígenas más aisladas, otros factores como los lazos familiares o la espiritualidad podrían pesar mucho más que la edad. Claro, tiene todo el sentido. O sea que en culturas donde el apoyo de la comunidad es más fuerte, ese valle de los 47 podría ser menos profundo. El estudio no llega a tanto, pero es la pregunta lógica que se deriva de ahí. La curva en U es una tendencia potentísima a nivel agregado, pero no es una ley de hierro para cada persona o comunidad. Es un mapa, no el territorio. Y hablando de esos golpes que pueden hacer el valle más hondo, es inevitable pensar en la pandemia. ¿Cómo encaja el COVID en todo esto? Es una pieza clave, sí. El artículo lo aborda a través de otro especialista, el psiquiatra Saulo Siaska. Y su argumento es muy claro. La pandemia no creó esta crisis de la mediana edad, pero la amplificó muchísimo. Le echó más leña al fuego de ese caldo tóxico. Exacto. Piénsalo. A todas esas responsabilidades de la generación sándwich, de repente se le sumó el miedo al paro, el duelo, el aislamiento, la sobrecarga de teletrabajar con los niños en casa. Fue un test de estrés brutal. Para quienes ya estaban en la zona más vulnerable de la curva, desde luego. El valle se hizo de repente mucho más hondo y oscuro para muchísima gente. Entiendo. Y Siaska subraya un riesgo. Aunque la tendencia natural es recuperarse a partir de los 50, una crisis tan grande puede dejar secuelas. Puede retrasar o incluso amenazar esa remontada. Sobre todo en gente que ya partía de una situación más frágil, con menos resiliencia o menos recursos. Entonces, a modo de resumen, ¿qué nos llevamos de todo esto?
Parece que la vida sigue un guión emocional bastante predecible. Un bienestar alto de joven, un descenso hacia ese valle a finales de los 40 y luego una escalada hacia otro tipo de satisfacción. Sí, y creo que la idea clave es que la felicidad no es un concepto estático. Cambia con la vida. ¿En qué sentido? Pues que la felicidad de los 20, asociada a la novedad, a la ambición, a la intensidad, no es la misma que la de los 70. Que es más serena. Es más serena, exacto. Está más ligada a la paz, a la aceptación, a la gratitud y a priorizar lo que de verdad te llena emocionalmente, como decía esa teoría. El artículo que analizamos tiene una imagen muy bonita de jóvenes y mayores juntos hablando de la relación intergeneracional. Y escuchándote creo que ahí hay una reflexión final muy potente. Totalmente. Si los jóvenes que están en un pico y los mayores que están en el otro comparten ese alto nivel de bienestar, aunque sea por motivos totalmente distintos, esto nos deja una pregunta en el aire. ¿Qué podría aprender cada generación de la otra? Y sobre todo, ¿qué podrían ofrecerle ambas a quienes están justo en medio, en el punto más bajo, luchando en ese caldo tóxico de los 47?